Mi padre se inclinó hacia adelante. Su voz era una daga de hielo en el cálido aire californiano. Hija, servir a tu país es noble, pero no paga las cuentas. Deberías acostumbrarte a vivir de la caridad de tu hermana. Me dio una palmadita en el hombro y se alejó para recibir un reconocimiento en su nombre. Me dejó allí parada, un fantasma en mi propia vida, invisible para la familia que había jurado proteger. Pero cometieron un error fatal. Olvidaron que los fantasmas lo recuerdan todo y que esta soldado estaba a punto de comenzar su propia guerra. Mi nombre es Valentina Solís. Tengo 37 años. El Instituto Atherton en Palo Alto brillaba bajo el sol californiano de la tarde, una sinfonía de conversaciones apagadas y cristal caro y reluciente. Estaba sola cerca de una pared cubierta de bugambillas, un fantasma en jeans Levi's y camisa de trabajo, intentando encajar en un mundo al que ya no pertenecía. Un mesero se acercó con una bandeja de copas de champán. Rechacé cortésmente con un movimiento de cabeza. «Estoy en servicio», murmuré, un reflejo que no podía desaprender. La ironía tenía un sabor amargo en mi boca. Mi deber aquí era simplemente existir, un accesorio en el gran espectáculo del éxito de mi familia Atto. Entonces él se acercó a mí. Mi padre, Rodrigo, no se aproximó con la calidez de un padre, sino con el paso decidido de un CEO que viene a dar una evaluación de desempeño difícil. Se detuvo a mi lado. Su mirada vagaba por los jardines perfectamente cuidados, evitando mirarme. Se inclinó hacia adelante. Su voz era una cuchilla de hielo en mi oído, afilada y precisa. Hija, servir a tu país es noble, pero no paga las cuentas. Deberías acostumbrarte a vivir de la caridad. No esperó una respuesta. Me dio una palmadita en el hombro, un gesto condescendiente destinado a calmar a la niña. Y luego se fue, caminando hacia el escenario. A las palabras fueron un golpe calculado para neutralizar mi presencia. Flotaban en el aire, invisibles y tóxicas. Justo cuando el shock comenzaba a solidificarse, mi madre Isabela pasó flotando. Sus ojos, fríos y evaluadores, se deslizaron hacia mis botas de cuero simples y luego volvieron hacia arriba. Se inclinó hacia una mujer que brillaba con diamantes a su lado. Su voz era un susurro audible para mí. Uno pensaría que al menos lo intentaría. La doble humillación llegó rápida y consecutiva, privada y brutal, lo que la hacía aún más cortante y me quedé petrificada. Una estatua en medio del bullicio animado de la fiesta. Mi mano profundamente enterrada en el bolsillo de la chaqueta, apretada en un puño. Sentí como cada nudillo se volvía blanco. La presión era una fuerza de anclaje contra la ola de náusea. Era un fantasma, una soldado olvidada en un campo de batalla de riqueza y estatus, y en mi cabeza tomó forma un pensamiento frío y duro. A los fantasmas no olvidan nada. Rodrigo ahora estaba en el escenario, bañado en luz dorada. El micrófono amplificaba su voz suave y carismática, mientras comenzaba su homenaje a su niña de oro, mi hermana Lucía. Lucía es el futuro, declaró, con el brazo extendido ampliamente, un espíritu que dará forma al próximo siglo. Luego hizo una pausa, un maestro del timing, y sus ojos encontraron los míos a través de la multitud. Y aunque honramos a quienes eligen el camino del servicio, un camino lleno de incertidumbre, continuó. La alusión velada era un eco público de su puñalada privada. Son innovadores, como Lucía, quienes construyen el mundo en el que todos vivimos. En ese momento, un sonido estalló, un rugido profundo y áspero que creció rápidamente hasta convertirse en un estruendo que desgarró la atmósfera cortés de la fiesta en el jardín. No era un helicóptero del aeropuerto cercano, era el inconfundible batir de las palas de un Sikorsky -60G Pavehawk. Las cabezas giraron, las conversaciones se detuvieron. El helicóptero no estaba circulando, estaba ejecutando un acercamiento táctico. Las palas del rotor eran una tormenta repentina y feroz. Descendió sobre el extenso césped, arrancando pañuelos de seda de los cuellos, volcando torres de copas de champán y desatando una ola de caos en la elegante multitud. Alam
Gente jadeaba, se agachaba y gritaba alarmada. Mi familia en el escenario miraba con incredulidad atónita, pero yo era la única que permanecía completamente inmóvil. El sonido era parte de mí. Comencé a caminar hacia él, mis pasos calmados y decididos. El Pavehawk aterrizó, su puerta lateral ya abierta. Un oficial en traje de vuelo, un hombre la mitad de mi edad, saltó al suelo y corrió hacia mí, sus movimientos económicos y urgentes. Se detuvo a 2 metros de mí, se puso firme y saludó con precisión. Coronel Solís, anunció con voz penetrante, la necesitamos. El mundo pareció detenerse. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Vi a mi madre llevarse la mano a la boca. Vi su expresión de asombro confundido. Pero la vista más satisfactoria fue mi padre. En el podio, su rostro se había transformado de suficiencia complaciente a una máscara de total incredulidad. El poder que tenía, los millones que controlaba, acababan de ser vueltos insignificantes por un oficial uniformado y un helicóptero. Militar en otra figura salió del aparato el mayor Marco Reyes, mi segundo al mando. Marco, mi compañero de batalla, mientras el joven piloto explicaba a los organizadores atónitos que se había probado una medalla al valor sorpresa. Marco me llevó aparte, su rostro serio, la voz baja y urgente. Esto es un movimiento estratégico, Valentina, dijo. Sus palabras eran una realidad fría. Alguien usó tus credenciales de seguridad para desviar fondos de investigación y desarrollo de operaciones encubiertas. Tu nombre está en proyectos que nunca aprobaste. Me entregó una tableta. La pantalla brillaba con un documento de aspecto oficial a una autorización de financiamiento de millones de dólares. Y allí abajo estaba mi firma digital, perfecta junto al nombre de una empresa que nunca había oído mencionar, Meridian Aerospace Solutions. Esta evidencia contundente e irrefutable era más fría que el hielo en la voz de mi padre, más brutal que el desprecio de mi madre. Era una traición que iba más allá de la política familiar, adentrándose en el territorio de crímenes federales. Traiciona miré desde la tableta hacia mi familia, que ahora en el escenario parecía una escena congelada de shock y confusión. Luego miré a Marco, mi verdadera familia, y asentí una vez. Me di la vuelta y caminé hacia el helicóptero en espera, dejando atrás una fiesta destruida, una multitud silenciada y una familia que apenas comenzaba a comprender cuánto me habían subestimado. El enigma de quién había robado mi legado era mortal, y yo estaba en camino de resolverlo. En el vuelo de California a Washington, D.C., fue un frenesí borroso de altitud y adrenalina. Tan pronto como aterrizamos, Marco y yo corrimos a una sala sin ventanas en lo profundo de un edificio gubernamental asegurado cerca de la capital. Un SCIF, una instalación de información compartimentada sensible. El aire era reciclado y viciado, impregnado del olor a café quemado y pánico de baja calidad. Aquí no había día ni noche, solo el zumbido implacable de servidores y la luz cruda de lámparas fluorescentes sobre pilas de documentos. Aquí se desenterraban verdades, o se enterraban para siempre. A Marco y yo trabajábamos en silencio, nuestros movimientos sincronizados por años de presión compartida. Buscamos archivos digitales y físicos. Nuestro entrenamiento tomó el control. Buscábamos patrones, anomalías, y los encontramos. Contratos por valor de millones financiando toda una red de startups tecnológicas, todas conectadas al imperio de capital de riesgo del Silicon Valley de mi padre. Y en cada aprobación individual estaba mi firma digital. Impecable e incriminatoria en un documento específico me llamó la atención. Una solicitud de financiamiento para tecnología avanzada de navegación satelital. Mi sangre se heló. Un recuerdo agudo y repentino atravesó la niebla de mi concentración. Un correo electrónico que había enviado a casa desde una base de avanzada en Afganistán. Lleno de orgullo, les había hablado sobre un nuevo sistema de navegación por satélite que mi unidad estaba probando. Un avance que salvaba vidas. Había estado tan orgullosa,
tan ansiosa de que conocieran un pequeño pedazo de mi mundo en 2 semanas después de enviar ese mensaje. Una de las empresas del portafolio de Rodrigo recibió un contrato de investigación y desarrollo por millones de dólares para una tecnología notablemente similar. Las coincidencias ya no eran coincidencias. Eran coordenadas en un mapa de traición, un mapa que se remontaba años atrás, una llamada de Navidad desde la base aérea al Yudiad en Qatar. Recordaba el crujido en la línea, el retraso de 3 segundos. Había estado sola, extrañando el aroma estéril de un árbol de Navidad artificial. Rodrigo había hecho innumerables preguntas sobre protocolos de seguridad, cadenas de aprobación para gastos de alto nivel. Pensé que simplemente tenía curiosidad, un padre tratando de entender el mundo complejo de su hija. Pensé que era orgullo. ¿Cómo pude confundir interrogatorio con orgullo? No buscaba conexión con su hija. Estaba recopilando inteligencia. En la puerta del SCIF se abrió con un silbido y entró Gideon Stone, uno de los mejores analistas de ciberseguridad de la Fuerza Aérea. Sostenía una sola hoja de papel como si fuera radiactiva. «Coronel», dijo con voz sobria, «creo que he encontrado el mecanismo legal». Deslizó el papel sobre la mesa. Era una declaración de poder financiero. Rodrigo se había registrado a sí mismo como mi único representante financiero. El razonamiento era ingeniosamente repugnante como oficial en servicio activo secreto. No estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos, y la evidencia clave que había presentado al tribunal era una copia de la carta oficial del Departamento de Defensa, exactamente esa carta que hablaba de mi honor y dedicación y anunciaba mi traslado. Había tomado mi honor y lo había convertido en una licencia para robar. Había convertido mi servicio en su escudo. Sentí el aire salir de mis pulmones, un vacío lento y doloroso. La habitación, ya claustrofóbica, comenzó a cerrarse. Mi lealtad, la dedicación de mi vida, se había convertido en un arma apuntada directamente hacia mí. Y yo era quien había cargado la munición año tras año. Con cada correo electrónico orgulloso, cada llamada confiada, el juramento que había hecho como oficial resonaba en mi cabeza en proteger y defender la Constitución contra todos los enemigos, externos, internos. El enemigo interno, el traidor, no era un agente sombrío, era mi padre. «Hay más», dijo Gideon, su rostro serio. Señaló la primera empresa en la lista de la tableta Meridian Aerospace Solutions. Marco abrió los archivos en su computadora portátil. Meridian era una empresa fantasma, que solo existía en papel, pero producía informes, documentos técnicos densos y ficticios que eran ficción completa. Uno de estos informes inventados se utilizó como justificación para desfinanciar un proyecto de investigación legítimo que salvaba vidas. Era un proyecto para desarrollar blindaje mejorado de cabina para pilotos de combate ANSE. Me cortó la respiración. Conocía a ese proyecto. Conocía al oficial responsable, el mayor Juan Riley. Un buen hombre, un amigo. Los dedos fríos de Marco volaron sobre el teclado. Sacó un informe de víctimas de hace 8 meses. Mis ojos escanearon el texto, pero mi cerebro se negaba a procesarlo. Mayor Juan Riley, despliegue sobre Siria en su avión, fue alcanzado por fuego terrestre. El informe era sobre un proyectil penetrante de fragmentación, lesiones graves en las extremidades inferiores. Sobrevivió. Tredantesir, pero nunca volvería a volar Evido, porque el blindaje avanzado que podría haberlo protegido nunca se construyó. Los fondos habían sido desviados, lavados a través de Meridian Aerospace e inyectados en el portafolio de mi padre. La traición ya no era solo sobre dinero. Ya no se trataba de mi firma robada o mi orgullo herido. Tenía un precio pagado con sangre y huesos. Los crímenes de mi padre no solo iban dirigidos contra mí, se extendían por todo el mundo y derribaban a uno de mis propios camaradas en la ira silenciosa y, personal dentro de mí se rompió y se reformó en algo más duro, más frío. Esto ya no era un drama familiar, esto era un ataque al uniforme, un ataque a la confianza sagrada entre soldados. Esto era una deuda de sangre. Y supe con una certeza que me sacudió hasta el núcleo que debía ser saldada. La comprensión de que los crímenes de mi padre habían herido a un camarada dejó a Marco y a mí en un estado de ira fría. En las salas estériles del SCIF, llegamos a una conclusión sombría.
Éramos soldados, entrenados para campos de batalha físicos y ideológicos. Esta era una guerra diferente, una librada con citaciones, órdenes judiciales y precedentes. Estábamos superados. Necesitamos un arma, le dije a Marco. Mi voz tranquila, no un misil, un abogado. Marco sabía exactamente a quién llamar. Al día siguiente me encontré en una oficina minimalista en el corazón de Washington, D.C. La habitación era de acero, vidrio y paredes blancas brillantes, pero cada objeto irradiaba poder. Este era el reino de Sarifina Cortés, conocida en los círculos relevantes como la destructora corporativa. Era una mujer afilada e imponente con cabello rojo fuego, que no perdía ni un segundo. No ofreció café ni condolencias, fue directo al grano. Marco colocó la evidencia clave en su amplia mesa de vidrio. Sarafina pasó los ojos por los documentos. Sus ojos se movían con velocidad y precisión aterradoras. Tomó una copia del contrato de Meridian Aerospace, el que tenía mi firma falsificada. La suma astronómica de dinero apenas le dirigió una mirada. En cambio, se concentró intensamente en la firma misma. Esto es demasiado perfecto, dijo con voz profunda que prometía violencia. Tocó el papel. Una firma humana real, incluso una practicada, tiene microtemblores, imperfecciones. Esta firma es impecable. Es algorítmica. Esto lo falsificó una máquina, no un humano. Luego levantó la vista y por primera vez nuestros ojos se encontraron. No había lástima allí, ni rastro de la tristeza compasiva a la que estaba acostumbrada. En cambio, vi una chispa de algo diferente, reconocimiento. La mirada de un guerrero que reconoce a otro en el campo de batalla. Coronel dijo, directa y clara. Su padre es un jugador de altas apuestas, pero es un aficionado en el juego de los profesionales. Cometió errores, y por esos errores se inclinó hacia adelante. Un brillo depredador en sus ojos. Voy a destriparlo. Por primera vez desde que el helicóptero aterrizó, una chispa de esperanza atravesó mi ira. Había encontrado mi arma. La reunión fue intensa, agotadora. Después, necesitaba aire. Dejé a Marco coordinando con el equipo de Sarifina y simplemente comencé a caminar. Dejé que las calles de Washington me llevaran. Mis pies actuaron por un instinto que no sabía que tenía y me llevaron a un pequeño café discreto, escondido en una calle lateral tranquila. El letrero sobre la puerta era simple, tallado en un trozo de madera. La zona de aterrizaje. Empujé la puerta y fui recibida por el aroma cálido y reconfortante de café tostado oscuro y madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de fotografías descoloridas de unidades militares, insignias y monedas de desafío incrustadas en la barra. Era un refugio. El hombre detrás del mostrador, curtido y robusto, con un rostro amable y ojos que habían visto demasiado, levantó la vista cuando entré. Era el dueño, un hombre al que todos llamaban Don Héctor. Su mirada cayó sobre la pequeña y discreta insignia de la Fuerza Aérea en mi bolso. No dijo palabra, simplemente asintió una vez. Un gesto de comprensión silenciosa. Pedí un café negro, y mientras esperaba, colocó un plato en el mostrador. Sobre él había una esa porción de pastel de manzana casero, todavía caliente del horno. El vapor perfumado de canela se elevaba en el aire quieto. Lo miré, confundida. Mi madre siempre me lo hacía cuando volvía de despliegues, dijo con voz profunda y suave. Decía que puede curar casi cualquier cosa. Me senté en la barra y tomé un bocado. La masa era crujiente, las manzanas suaves. El calor se extendió dentro de mí y expulsó parte del frío que había penetrado hasta los huesos días atrás. No era curación, pero era consuelo, un momento de paz sin preguntas, sin juicio. Era una amabilidad tácita de un viejo marín que conocía la mirada de alguien que acababa de pasar por el infierno y regresó. Porque como dijo, todos aquí habían experimentado eso en ese momento silencioso. Sentí una sensación de pertenencia que ni siquiera las fiestas espléndidas de mi familia pudieron darme. Jamás. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era Sarafina. Tenemos nuestro primer golpe, dijo con voz triunfante. Mi forense digital, Erion Bex, ha examinado el código fuente del contrato original de Meridian. Descubrió un archivo fantasma, escondido en los metadatos. Contuve la respiración. Es un escaneo
de una identificación estatal falsa tuya, Valentina. Una licencia de conducir. Pero eso no es lo mejor. Los metadatos del archivo de imagen son una mina de oro. Contienen un rastro digital que no se puede borrar. Una dirección, IP. Escuché su sonrisa a través del teléfono. La rastreamos. Conduce directamente a un servidor seguro en la propiedad privada de tu padre en los Altos Hills. Una conexión directa, evidencia irrefutable. La primera arma real en nuestro arsenal, la base para la guerra venidera. La voz de Sarafina se puso seria. Lo tenemos, coronel. El primer clavo está en su ataúd. La pregunta es, ¿estás lista para apretar el gatillo? El día después de la llamada de Sarafina, conocí a su forense digital, Orion Bex. No era el hacker nerd estereotipado que había esperado. Orion era un ex oficial de comunicaciones de la Marina, de complexión ancha y tranquilo, con una prótesis que manejaba con indiferencia casual. Había perdido parte de su pierna en Fallujah. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi lo que ya había visto en los ojos de Sarafina. No lástima, solo reconocimiento. Éramos veteranos de diferentes guerras, pero entendíamos el precio o nos sentamos en una pequeña sala de conferencias asegurada, y él me explicó sus hallazgos. No lo hizo simple, me habló en el lenguaje que ambos entendíamos, un dialecto de disciplina y sufrimiento compartido. Coronel, comenzó, mostrando líneas de código en un monitor grande. En nuestro mundo, un rastro digital es como una huella en el desierto. Cuenta una historia. Tu padre no solo dejó una huella, dejó una autopista de 6 carriles. Me mostró archivos incrustados, datos ocultos. La forma en que se enrutó la dirección IP era una clase magistral en rastreo digital. La confianza entre nosotros fue instantánea, forjada a través de términos compartidos y respeto mutuo. Por primera vez en toda esta pesadilla, ya no me sentía solo como una víctima. Era parte de un equipo de operaciones. Había encontrado mi tribu años más tarde. Esa tarde, buscando el consuelo tranquilo que había descubierto el día anterior, regresé a la zona de aterrizaje. Don Héctor me dio su familiar asentimiento silencioso y me sirvió un café negro sin que yo lo pidiera. Me senté en la barra y le conté una historia tranquila sobre una tormenta de arena en Irak. Cuando sonó la campana sobre la puerta, la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Mi madre, Isabela, irrumpió. Entró como una especie extranjera. Su traje Chanel era una armadura impecable contra la autenticidad de la habitación. Era una reina que inspeccionaba una trinchera. El aroma cálido y acogedor de café y madera vieja parecía retroceder ante su perfume francés caro. Arrugó la nariz, sus ojos inspeccionaron la humilde sala con desprecio, no disimulado. Valentina dijo, su voz goteaba incredulidad y decepción cuidadosamente escenificados. No puedo creer que te haya encontrado en un lugar así. La forma en que lo dijo sonaba como una enfermedad. Su mirada se deslizó sobre don Héctor, luego hacia los pocos otros veteranos silenciosos en las pequeñas mesas, y los desvalorizó a todos como reliquias rotas. Obviamente había contratado a un investigador privado para encontrarme. El pensamiento me envió un escalofrío por la columna, flotó hacia el mostrador. Sus tacones resonaban amenazadoramente en el piso de madera. He venido a hacerte entrar en razón, anunció lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. Estás destruyendo a esta familia por una fantasía infantil, una ilusión celosa. Tu padre solo quería proteger tu patrimonio mientras estabas fuera. La mentira era tan descarada, tan audaz, que me quitó el aliento. Estaba tratando de manipularme frente a las únicas personas que me habían mostrado verdadera amabilidad, de retratarme como inestable, de aislarme. Quería envenenar mi santuario, pero algo dentro de mí, una viga de acero forjada a través de años de liderazgo, se negaba a romperse. El calor que el pastel de manzana de don Héctor había encendido en mí no desapareció. Se endureció, se convirtió en combustible. Lentamente me volteé en mi taburete de la barra hacia ella. Me levanté. No como una hija, sino como una comandante. La postura relajada que había disfrutado solo unos momentos antes desapareció, reemplazada por la postura erguida de la coronel Valentina Solís. El calor en mis ojos se enfrió a escarcha ártica. Este es un lugar para héroes, señora, dije. Mi voz era tranquila, perfectamente calmada, pero cada palabra era una astilla de hielo.
Puse un énfasis deliberadamente frío en señora, un término de respeto formal que ahora usaba para erigir un muro entre nosotras. Un concepto que nunca entenderás. Di un paso hacia ella y reclamé el espacio. Violaste mi espacio privado. No eres bienvenida aquí. Deja este lugar ahora. Isabela retrocedió por el shock. Había esperado lágrimas, discusión, el colapso emocional de una hija. No esperaba una orden directa de un oficial superior. Su rostro perfectamente maquillado se contorsionó en un atisbo de ira y frustración. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, derrotada por la certeza absoluta en mi voz. Con una última mirada envenenada, se dio la vuelta y salió furiosa. Sus tacones enojados resonaron en el silencio que se había producido repentinamente. La puerta se cerró detrás de ella y la pieza tranquila y respetuosa de la zona de aterrizaje regresó lentamente. Exhalé, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Una mano grande y cálida se posó suavemente sobre mi hombro. Era Don Héctor. Lo apretó ligeramente. «Hiciste lo correcto, hija», dijo con el apodo familiar de los viejos veteranos. «Me pregunto si alguno de ustedes ha tenido ese momento, un momento en el que tuvieron que elegir entre la familia en la que nacieron y la familia que realmente los ve. Para mí, ese fue ese momento. Supe entonces que ya no solo estaba luchando por mi propio honor, estaba luchando para proteger este lugar, esta gente, este pequeño pedazo de tierra sagrada. Algunas batallas deben librarse exactamente donde estás parado, Ann. Después del ataque fallido de mi madre en la zona de aterrizaje, se empleó una estrategia diferente. El ataque frontal había fallado, así que el enemigo recurrió a la guerra psicológica. Unos días después, un elegante servicio de mensajería negro entregó un sobre grueso color crema en mi residencia temporal. La carta era de mi padre. En papel grueso y caro había una carta manuscrita. Su letra era elegante, controlada, exactamente como él. Las palabras eran un bombardeo cuidadosamente construido de sentimentalismo. Escribió sobre el amor de un padre, sobre las difíciles decisiones comerciales que tuvo que tomar en un mercado volátil. Ni una sola vez admitió culpa. En cambio, se pintó a sí mismo como víctima de las circunstancias, como un patriarca que protegía el futuro de sus dos hijas. No era una disculpa, era un preludio a una demanda, una puesta en escena. El último párrafo me invitaba a una cena privada, una oportunidad para aclarar todo en familia. Reconocí la manipulación de inmediato. La advertencia de Sarafina resonaba en mi cabeza: no te atacará con fuerza. Te atacará con recuerdos, y sin embargo, una pequeña parte traidora en mí, la parte que todavía era una niña de 7 años, albergaba una chispa diminuta de esperanza, una esperanza estúpida y obstinada de que esta vez podría ser diferente. Acepté reunirme con él. Eligió The French Laundry en Yountville, un símbolo de opulencia californiana. El restaurante era tranquilo, reverente, un templo de alta cocina. Era un juego de poder, un recordatorio del mundo en el que vivía. Nos sentaron en una mesa aislada. Rodrigo comenzó la noche en el papel de padre arrepentido. Pidió una botella cara de vino y habló en voz baja. Su voz llena de pesar teatral bien practicado. Ann se inclinó hacia adelante, una sonrisa anhelante en sus labios. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Comenzó. Cuando tenías unos 7 años, te caíste de la bicicleta y te raspaste bastante la rodilla. Intentaste tanto no llorar. Hizo una pausa, dejó que el recuerdo flotara entre nosotros. Te cargué todo el camino a casa. Eras tan pequeña entonces. Estaba usando mi infancia como arma, usando un momento genuino de ternura para desarmarme. La coronel Enmy reconoció la táctica, pero la hija sintió una punzada de pérdida por el hombre que una vez creí que era. Dejó que el silencio funcionara. Luego su tono cambió, se volvió más comercial. El espectáculo había terminado. Valentina dijo, su voz ahora afilada y directa. Solo necesito tu firma en un documento. Deslizó una carpeta encuadernada en cuero sobre el mantel impecable y blanco. Se detuvo justo antes de mi copa de vino. Es una simple declaración jurada.
explicó. Sus ojos taladraban los míos. Solo confirma que actué como tu representante con tu consentimiento verbal. Con eso se aclara todo este malentendido. Podemos volver a como eran las cosas. Miré fijamente la carpeta. No estaba pidiendo perdón, estaba exigiendo mi complicidad. Me estaba pidiendo que tomara mi propio honor, el núcleo de mi identidad, y lo quemara públicamente en el altar de su reputación. Quería que validara sus crímenes, que me convirtiera en cómplice de mi propia lesión. Todo solo para que las cosas volvieran a ser como antes. El último destello tonto de esperanza. Dentro de mí murió y se desintegró en cenizas. Levanté la vista de la carpeta y encontré su mirada. Mis propios ojos se sentían como astillas de hielo. Volver a como eran las cosas. Pregunté. Mi voz era tranquila, pero cortaba a través de la atmósfera amortiguada del restaurante como un cuchillo. ¿Te refieres a cuando me convertiste en tu cómplice inconsciente? ¿A cuando mi nombre se usó para traicionar a un camarada? No levanté la voz, no tenía que hacerlo. La verdad fría y dura era más fuerte que cualquier grito. Puse mi mano sobre la carpeta de cuero y la empujé lentamente, deliberadamente, de regreso sobre la mesa hacia él. No voy a firmar. El rostro de Rodrigo, que antes había sido una máscara de preocupación paternal, comenzó a desmoronarse. Valentina, no seas tonta. ¿Y sabes por qué no voy a firmar? Continué en mi voz inquebrantable. Me incliné ligeramente hacia adelante, porque un soldado nunca deja la verdad atrás en el campo de batalla. Me levanté, mi silla no hizo ruido sobre la alfombra suave. Coloqué mi servilleta cuidadosamente sobre la mesa, un último gesto formal de despedida. Lo dejé allí, un rey sentado solo entre las ruinas de su banquete, rodeado de comida cara que ahora consumiría, en silencio muerto y sofocante. La última gota había caído, la represa se había roto. Mientras dejaba este templo de mentiras y salía al aire fresco de la noche de Nopah Valley, supe con absoluta certeza que cada puente de regreso a mi vida anterior acababa de convertirse en cenizas, y yo sostenía el fósforo en mi mano. Conduje lejos de The French Laundry sin rumbo, las manos blancas de tensión en el volante. La conversación cortés, el tintineo de los cubiertos, la audacia descarada de la solicitud de mi padre. Todo rugía como una tormenta tóxica dentro de mí. El cielo sobre el área de la bahía de San Francisco parecía estar de acuerdo. Una feroz tormenta invernal había llegado desde el Pacífico y la lluvia caía en cortinas cegadoras y furiosas. Encontré en un mirador en Marine Headlands, el lugar con la vista de postal del Golden Gate Bridge. Hoy no había postal. El icónico puente naranja rojizo se dibujaba solo como una silueta fantasmal contra un cielo negro y agitado, luchando contra el viento y las olas que golpeaban ferozmente contra las rocas debajo de él. La tormenta afuera era el espejo rugiente perfecto de la tormenta que rugía en mi alma. Y finalmente, después de una vida de supresión disciplinada, estalló la ira, el dolor, la profunda frustración de casi 20 años en los que me menospreciaron. Me trataron como una idea tardía molesta, mis sacrificios medidos en una balanza financiera y encontrados insuficientes. Todo estalló con plena fuerza a la superficie. Golpeé con el puño una y otra vez contra el plástico implacable del volante. El golpe sordo era un contrapeso desesperado al repiqueteo de la lluvia. Un rugido de gritos destrozados salió de mi garganta. Un sonido que no reconocí como propio. Era el sonido de una represa rompiéndose, de un soldado que finalmente alcanzaba su punto de ruptura absoluto, bajo una carga para la que ningún entrenamiento puede preparar. Pero no lloré. Las lágrimas eran un lujo, una forma de capitulación que no podía permitirme. La ira, sin embargo, era combustible, y mi tanque finalmente estaba lleno. En el silencio resonante después de mi grito, algo cambió. La tormenta caótica de emociones comenzó a ordenarse. La ira no desapareció, se cristalizó, se enfocó y se convirtió en un solo punto de luz duro y brillante, tan claro y afilado como una mira en la noche profunda. Mi misión ya no era defensa o supervivencia, era retribución justa. En una cita que mi primer instructor en la Academia de la Fuerza Aérea, un sargento maestro curtido, nos inculcó:
resonó de nuevo en mi cabeza. Una cita de Theodore Roosevelt: no es el crítico el que cuenta. El mérito pertenece al hombre que realmente está en la arena, cuyo rostro está marcado por polvo, sudor y sangre, que en el mejor de los casos conoce el triunfo del gran logro y que en el peor de los casos, si falla, al menos falla mientras actúa valientemente. Mi padre, mi madre, eran los críticos. Se sentaban en sus asientos limpios, cómodos y con aire acondicionado y emitían su juicio. Pero yo era la que estaba en la arena. Mi rostro estaba marcado por el polvo de Afganistán y el sudor del liderazgo. Había actuado valientemente y habían usado ese coraje como tapadera para sus crímenes. Era hora de que comenzara a luchar como una luchadora. Puse el auto en marcha. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado mientras giraba con una ferocidad que me sorprendió a mí misma. Conduje de regreso a mi pequeño apartamento temporal con un nuevo objetivo helado. No dudé, me senté frente a mi computadora portátil, la abrí y comencé a escribir. El documento que redacté fue el más importante de mi carrera, más importante que cualquier informe posterior o plan estratégico. Era mi solicitud formal de retiro anticipado honorable de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esto no era una capitulación, era un reposicionamiento estratégico. No estaba dejando mi uniforme por falta de respeto, sino por absoluta necesidad. En ese uniforme estaba atada a la ley militar, a una rígida cadena de mando, a reglas de enfrentamiento que no se aplicaban a este nuevo enemigo doméstico. Como civil, sería libre para librar esta guerra en mis propios términos. Libre para contratar a los abogados más despiadados, para hablar con la prensa, para usar las armas del mundo que mi padre entendía tan bien. Me estaba liberando de mis cadenas para, a cambio, destruir su imperio. Mi dedo se cernió solo un momento sobre el mouse. Luego hice clic en enviar. El correo electrónico desapareció en el éter. Una sensación de liberación profunda y aterradora me invadió. El paso estaba dado, no había vuelta atrás. Inmediatamente tomé el teléfono. Verifiqué la hora. Era poco después de las 11 de la noche en la costa oeste, así que poco después de las 2 de la mañana en DC, no me importaba. Una guerra no conoce horarios de oficina. Marqué el número directo de Sarafina Cortés. Contestó al segundo timbre, su voz inmediatamente despierta y clara, ni un poco somnolienta. Sarafina, dije. Mi voz ahora era diferente. Los últimos rastros de la chica dudosa y esperanzada habían desaparecido, quemados por la tormenta. Solo quedaba la certeza fría y dura de un coronel con un objetivo claro y definitivo. Aquí Valentina Solís, lo sé, respondió con calma. Presenté mis papeles de retiro. Expliqué sin emoción. ¿Está hecho? Hecho. Quiero que prepares todo. Vamos a sacar esto a la luz. Sin compromisos, sin negociaciones. Inicia la campaña. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio cargado, en el que casi pude escuchar su sonrisa. Era el sonido de un depredador que siente que la caza comienza. Recibido, coronel, respondió, su voz ligera con una energía salvaje y alegre. Bienvenida al frente civil. Mi llamada Sarafina fue una declaración de guerra. A la mañana siguiente, su oficina se transformó. Ya no era una oficina de abogados minimalista y de alto nivel. Era una sala de guerra, un centro de operaciones tácticas. Una enorme pared blanca dominaba la habitación, cubierta con una red compleja de las empresas de Rodrigo, empresas fantasma y sociedades de cartera. Flechas rojas dibujadas con trazos agresivos trazaban el flujo ilegal de dinero desde contratos del Departamento de Defensa hasta su fondo de capital de riesgo personal Sarifina. Marco, Orion y yo trabajábamos como una unidad de fuerzas especiales, cada uno con una tarea específica. Sarafina era la comandante, dirigiendo el ataque legal. Orion era nuestro jefe de inteligencia, examinando terabytes de datos. Marco era mi oficial ejecutivo, coordinando la logística y ofreciendo una presencia constante y confiable. Y yo era la experta en la materia. Conocía el terreno y los actores. El rastro de papel es crucial, dije, señalando un nombre en el tablero, un ejecutivo clave de una firma aeroespacial.
Pero eso no es suficiente. Necesitamos fuentes humanas. Necesitamos personas que puedan testificar que Rodrigo Solís no sabe nada de tecnología aeroespacial, que es un depredador financiero, un oportunista brillante que veía la industria de defensa como su cajero automático personal. Tenemos que destrozar no solo sus acciones, sino toda su personalidad escenificada. Trabajamos incansablemente, impulsados por café y un objetivo compartido. Pero un depredador, cuando está acorralado, no se rinde simplemente en contraataca. El primer contraataque llegó por teléfono. La identificación de llamadas mostraba un general retirado de 4 estrellas, un hombre que respetaba profundamente, una leyenda de la Fuerza Aérea. Fue amable, paternal, habló sobre los buenos viejos tiempos antes de llegar al punto. Valentina, dijo con una voz que revelaba falsa preocupación. He conocido a Rodrigo durante años. Es un patriota. Creo que deberías reconsiderar este camino en interés de todos los involucrados. Estaba cobrando un favor para mi padre. Rodrigo estaba usando su poderosa red para aislarme, para volver mi propio mundo contra mí. Cortésmente pero con firmeza. Terminé la conversación. La traición dejó un sabor amargo con duele. El segundo contraataque fue más directo. Marco, con su ojo entrenado para la vigilancia, los descubrió primero a un hombre en un sedán discreto, estacionado frente a mi apartamento, otro leyendo un periódico en un café que Marco y yo frecuentábamos. Nos estaban siguiendo. Marco estaba tenso. «Puedo perderlos», dijo, sus instintos protectores alarmados. «No», respondí. Un pensamiento frío y estratégico se formó en mi cabeza. «No los dejamos escapar. Los vamos a usar». Mi padre estaba jugando ajedrez, moviendo sus poderosas piezas por el tablero. Era hora de mostrarle que yo también podía jugar. Esa noche, dejé que Marco me llevara a un popular restaurante en el centro de San José. Era ruidoso, lleno y, sobre todo, a 2 cuadras de la sede de la costa oeste de Wire, una de las publicaciones tecnológicas más influyentes del mundo. Tomamos un asiento en un reservado junto a la ventana, bien visible. No hablamos sobre el caso, hablamos de viejas operaciones, nos reímos, y me aseguré de gesticular ocasionalmente con un maletín que llevaba conmigo. Sabía que nuestros observadores informarían cada detalle. Objetivo alcanzado. 11. Reunió con un contacto. Ubicación cerca de una importante casa de medios. Parece confiada, despreocupada. Era una simple operación psicológica. Una acción que plantaría un pensamiento fuerte en la cabeza de mi padre Amba, a ir a la prensa en que sudara, que se preguntara qué sabía y cuándo lo publicaría durante días. La guerra fue un empate de maniobras legales y amenazas sombrías. El equipo de Sarafina emitió citaciones. Los abogados de Rodrigo solicitaron su anulación. Pero Orion Bex, nuestro luchador silencioso, siguió excavando. Examinó montañas de datos que obtuvieron legalmente a través de una de las primeras órdenes judiciales de Sarafina. El avance llegó tarde una noche. Estaba con Sarafina en la sala de guerra, ambas agotadas, cuando Errayón entró. Se veía diferente. La calma estoica habitual había sido reemplazada por una expresión de descubrimiento profundamente impactado. «Lo encontré», dijo en voz baja. «El motivo, el rastro definitivo. No era un contrato oculto, ni una cuenta bancaria secreta. Era algo mucho más personal, mucho más incriminatorio». Proyectó una serie de correos electrónicos en la pizarra. Eran entre Rodrigo y su abogado de patrimonio privado, fechados desde el comienzo del fraude. En los correos electrónicos, Rodrigo discutía el establecimiento de un fondo fiduciario irrevocable masivo. Estableció la fuente de financiamiento con claridad aterradora a las ganancias iniciales desviadas del primer conjunto de contratos de defensa fraudulento. El contrato firmado con mi nombre robado en Sarafina leyó el documento en voz alta, su voz llena de incredulidad. «Este fideicomiso, llamado Fondo Futuro de Lucía, será el único beneficiario de estos rendimientos de inversión iniciales». Se detuvo, me miró con ojos grandes y asombrados. «El dinero que robó en tu nombre, el dinero que debía asegurar tu futuro incierto, nunca fue destinado para ti. Todo fue para Lucía. Usó el dinero que robó en tu nombre para construir un legado para tu hermana. Sarafina
Exhaló. El peso monstruoso completo de esto se instaló en la habitación. Lucía era la razón de todo. Ella era todo el motivo. Todos miramos la pantalla. La evidencia irrefutable, mi hermana, la niña dorada, era el punto central alrededor del cual giraba toda esta empresa criminal. Y lo más aterrador de todo era que probablemente no tenía idea, era solo otra herramienta en su gran plan, la justificación amada para sus pecados más feos. Esto lo cambió todo. Ya no teníamos solo un caso legal, teníamos el corazón de la historia, teníamos su debilidad. La sala de audiencias de la Junta Federal de Revisión Civil estaba diseñada para intimidar. Era una gran sala revestida de madera, dominada por una enorme mesa en forma de herradura, donde los miembros del panel se sentaban como jueces vestidos con togas. No era una sala de tribunal, era una arena, y yo estaba lista para luchar. Me senté junto a Sarifina, la espalda recta, las manos quietas en mi regazo. Al otro lado de la sala estaba mi padre, Rodrigo Solís, flanqueado por un equipo de abogados caros y confiados. Me concentré en mi respiración, un ritmo constante que había perfeccionado bajo fuego. Inhalar, exhalar. No veía un padre. Veía un objetivo de alto valor cuyas defensas debían ser desmanteladas sistemáticamente. El abogado principal de Rodrigo comenzó y, como se esperaba, pintaron una obra maestra de engaño. Presentaron a Rodrigo como un padre herido y amoroso, obligado a manejar las finanzas de su hija, emocionalmente inestable y distraída. Presentaron mis propios correos electrónicos desde zonas de despliegue, seleccionados y editados para que mi agotamiento pareciera inestabilidad, mi dedicación pareciera obsesión. Luego, el propio Rodrigo subió al estrado, ofreció una actuación que merecía cualquier Oscar. Su voz temblaba de emoción escenificada. Solo hice lo que cualquier padre haría, dijo. Sus ojos suplicaban al panel. Quería protegerla, proteger su legado. Era una actuación brillante. Vi a algunos miembros del panel moverse inquietos en sus sillas, su expresión suavizándose con compasión. A pesar de todo, permanecí completamente inmóvil. Mi rostro era una máscara de neutralidad. Era un lago tranquilo antes de la tormenta. Entonces fue nuestro turno. Sarafina Cortés se levantó, su cabello rojo como una mancha de color en la sala sombría. Se movía con la elegancia ágil de un depredador. No atacó directamente a Rodrigo. Comenzó con los fundamentos. Hablemos de firmas, dijo con voz clara. El análisis forense de Erion apareció en la gran pantalla detrás del panel. La perfección algorítmica de las firmas falsificadas quedó expuesta. La ausencia de imperfección humana era obvia una tras otra. Sarifina desmanteló el rastro de papel de mentiras. Luego llegó el archivo de audio. Esta es una conversación grabada entre el señor Solís y un socio comercial, anunció Sarifina. La risa fuerte y confiada de Rodrigo llenó la sala. Valentina dijo, su voz grabada, goteando con descendencia. Nunca se enterará. Está demasiado ocupada jugando a la heroína en algún desierto olvidado por Dios para prestar atención a los detalles. Cuento con ello. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de Rodrigo se puso más pálido. La primera grieta en su fachada perfecta. La defensa afirma que el señor Solís era un padre preocupado, continuó Sarafina. Su voz goteaba ácido. Esta grabación sugiere que era un oportunista calculador que vio el servicio de su hija como una tapadera conveniente para sus crímenes. El golpe final, sin embargo, debía ser ejecutado por mí. La demandante llama a la coronel Valentina Solís al estrado de testigos, dijo Sarafina. Caminé hacia la silla de testigos, mis pasos calmados y medidos. Me senté, presté juramento y me volví hacia el panel. Sentí la mirada ardiente de mi padre, llena de pánico e ira. Me negué a mirarlo. Sarafina me hizo solo una pregunta. Coronel, cuéntele al panel con sus propias palabras qué sucedió. Respiré profundamente. No hablé de dolor, mentiras o traición. Esta era la historia de un oficial. Estaba aquí como soldado. Miré directamente al presidente del panel. Mi voz clara y fuerte resonó en la sala silenciosa. Puede ser mi padre, dije, y finalmente volteé la cabeza para mirar a Rodrigo a los ojos. Pero eso no te da derecho a escribir mi vida. La declaración, simple e inamovible, flotó en el aire. No era una acusación,
Era una declaración de independencia. Sarifina dejó que las palabras surtieran efecto, luego se volvió hacia el panel nuevamente. Una última pieza de evidencia, dijo, su voz cayendo dramáticamente. El por qué, el motivo, detrás de todo. Hizo clic en un botón. Un nuevo documento llenó la gran pantalla. El título era visible para todos: Acuerdo de Fideicomiso Futuro de Lucía. Esto, explicó Sarafina, era un fideicomiso que Rodrigo había establecido. Fue capitalizado con las ganancias de los primeros contratos fraudulentos a los que se adjuntó la firma falsificada del coronel. El dinero robado en mi nombre se utilizó para construir una fortuna, no para mí, sino para mi hermana. Todos los ojos en la sala, incluidos los míos, se dirigieron hacia la primera fila, donde estaba sentada mi familia. Mi madre se veía horrorizada, y mi hermana, la niña dorada, miraba fijamente la pantalla. Su rostro estaba pálido. Sus ojos saltaban del nombre en el título del fideicomiso a las fuentes de financiamiento, y finalmente a nuestro padre. La comprensión se dibujó en su rostro, una ola lenta y nauseabunda de horror, ante toda su vida. Su genio celebrado, su futuro brillante, todo estaba financiado por un crimen contra su propia hermana. Se volvió hacia Rodrigo, su voz un susurro ahogado y roto que, sin embargo, era audible en el silencio atónito. También me usaste a mí. Eso fue todo. Ese fue el momento en que el mundo se rompió. No mi acusación, no la evidencia de Sarafina, sino las palabras desgarradoras de su hija favorita. La última pared del engaño elaborado de Rodrigo cayó a polvo. Su boca se abrió y cerró sin que saliera ningún sonido. Su defensa, su justificación, toda su postura moral, todo se había ido. Parecía encogerse visiblemente, encogiéndose en su traje caro. Se desplomó en su silla, una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Su rostro, una vez tan complaciente y poderoso, ahora era una máscara fantasmal gris. El juego había terminado, y las consecuencias de la audiencia llegaron rápidas y brutales. El Departamento de Justicia, armado con los hallazgos del panel, presentó cargos penales formales contra Rodrigo Solís. Su fortuna fue congelada. Su imperio tecnológico, construido sobre una base de mentiras, comenzó a desmoronarse bajo el peso del escándalo público y la investigación federal. Las noticias estaban en todas partes. Anne debería haber estado triunfante, validada, pero no sentí nada de eso. El silencio después de la tormenta era más fuerte que la batalla misma. No hubo euforia, solo un gran agotamiento hueco que se asentó profundamente en mis huesos. Mi teléfono sonaba incesantemente. Marcos, Sarafina, reporteros, pero dejé que el contestador automático respondiera. Me senté en el silencio estéril de mi apartamento temporal, mirando por la ventana una ciudad que no le importaba, y sentí el peso inmenso de lo que acababa de suceder. La guerra se había ganado, pero el precio de la victoria era una familia irrevocablemente rota, y yo era quien había lanzado la bomba. Unos días después, hubo un suave golpe en mi puerta. Era Lucía. La arrogancia y el derecho que siempre se habían adherido a ella, como un perfume caro, habían desaparecido. En su lugar había una vulnerabilidad cruda y frágil. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Lo siento, Valentina, susurró con voz quebrada. Las lágrimas subieron a sus ojos y corrieron por su rostro. Lamento tanto no haberlo sabido. Te juro que nunca lo supe. Mi primer impulso, el profundamente arraigado de una hermana Mayo Ere, fue abrazarla, consolarla. Pero me contuve. Hacer eso habría sido una mentira, fingir que podríamos volver a lo que alguna vez fuimos. Y ya había tenido suficiente de mentiras. La miré, mi mirada tranquila, no cruel pero inquebrantable. Ahora lo sabes, dije, mi voz tranquila pero firme. Lo que hagas con ese conocimiento es lo que cuenta. Vive una vida que valga mi sacrificio. Construye tu propio legado. Uno puro no era perdón. No tenía eso para dar, era una liberación. La estaba liberando de mi historia y entregándole la responsabilidad de la suya. Me miró, una chispa de comprensión en sus ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente y se alejó. Cerré la puerta y sentí la profunda y dolorosa finalidad de esa última despedida.
Más tarde, esa semana, llegó un paquete, una caja grande con la letra ordenada y elegante de mi madre en la etiqueta de envío. La abrí. Dentro, envuelta en papel de seda, estaba mi infancia en viejos animales de peluche gastados, una caja con medallas de natación de la escuela secundaria y en la parte superior, una fotografía enmarcada. Me mostraba a los 6 años, sonriendo con un hueco en los dientes, sentada sobre los hombros de mi padre. Ambos estábamos radiantes. Era un último intento desesperado de guerra emocional, un paquete lleno de armas nostálgicas, enviado por una madre que ya no conocía. Y simplemente no funcionó como ella lo pretendía. Al ver esa foto, esa niña inocente y confiada, la represa que había construido tan cuidadosamente dentro de mí, finalmente se rompió. Por primera vez en toda esta pesadilla, lloré por la niña pequeña que creía que su padre era un héroe. Lloré por la pérdida de una inocencia cuya existencia nunca había reconocido realmente. Me lamenté por una familia que nunca había existido realmente. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, una extraña calma se extendió dentro de mí, la oración de la serenidad. Una pieza de sabiduría que don Héctor tenía enmarcada detrás de su mostrador. Vino a mi mente en Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. No podía cambiar quiénes eran mis padres, no podía cambiar el pasado, pero podía cambiar lo que hacía a continuación. Con un nuevo sentido de propósito, comencé a empacar todo de nuevo en la caja. Traté cada objeto con una reverencia extraña, el oso de peluche gastado, las medallas empañadas, la foto de un fantasma, cerré las solapas y sellé la caja con cinta adhesiva. 11 en 3 en video sonó. Mi primer impulso fue quemarla, borrar el pasado en un ataque de ira. Pero quemar es un acto de ira, de pasión. ¿Eso? Ya no lo sentía. Sentía una necesidad silenciosa de paz, así que llevé la caja a mi auto y conduje a un centro de donaciones de Goodwill local. La coloqué en el área de carga junto a las historias desechadas de otras personas. No era un acto de olvido, era un acto de desapego. No estaba destruyendo mi pasado, simplemente estaba eligiendo dejarlo atrás, permitiéndole convertirse en parte de la historia de otra persona. Mientras me alejaba, no miré atrás. Finalmente dejé ir la carga, liberándome no solo de ellos, sino de la persona que había sido a su sombra. La guerra había terminado, los muertos enterrados, y por primera vez, el futuro se sentía como un cielo abierto. Un año después, estaba parada en el escenario del auditorio Arnold Hall en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Colorado Springs, el lugar donde había comenzado mi viaje. El aire era fresco, las montañas formaban un telón de fondo majestuoso detrás de las grandes ventanas. Llevaba mi uniforme de servicio nuevamente, el vestido azul, el uniforme fresco y familiar. Frente a mí se sentaban cientos de jóvenes cadetes, sus rostros una mezcla de disciplina, ambición e idealismo juvenil. Los miré, y en la primera fila descubrí a mi verdadera familia. Marco se sentaba erguido y orgulloso, su mirada tranquila encontrando la mía. A su lado estaba Sarafina Cortés, la destructora corporativa, con una mirada vigilante y protectora. Junto a ella estaba Arian Bex, el guerrero digital que había encontrado la verdad. Y al final de la fila radiante, don Héctor, quien había viajado especialmente desde Washington, D.C., para estar presente. No solo aplaudían, sus ojos brillaban con un orgullo profundo, incondicional, que me calentó desde adentro. No les conté a los cadetes los detalles exactos de mi historia. No era necesario. Les hablé sobre la naturaleza de la verdad, el peso de la lealtad y las decisiones difíciles y a menudo solitarias que definen a un líder. El honor no es un sustantivo, dije. Mi voz resonó en el salón silencioso. No es una medalla que te pones en la solapa, ni un título que escribes antes de tu nombre. El honor es un verbo, es lo que haces cada día en las decisiones que tomas, grandes o pequeñas, especialmente cuando nadie está mirando. Hablé de diferentes tipos de campos de batalla, no solo los de arena y rocas, sino también los de salas de juntas, salas de tribunales y las cámaras silenciosas y desesperadas del corazón humano.
Les dije que el enemigo más peligroso no siempre es el visible, sino el que susurra que tus principios son negociables. Aun cuando terminé, el aplauso fue atronador, pero lo que sucedió después fue lo que realmente importó. Al salir del escenario, una mujer joven se me acercó, una cadete de primer año con ojos brillantes y decididos. Coronel Solís, dijo con poderosa sinceridad en la voz. Su historia, lo que he leído sobre ella, me recordó por qué estoy aquí, por qué este uniforme importa. Gracias, señora, gracias por no guardar silencio. En ese momento, mientras miraba su rostro joven, finalmente entendí mi legado. No eran los millones en un fondo robado, ni los titulares en las noticias o las medallas que había ganado. Mi legado era esto. Este fuego que acababa de encender en el corazón de la próxima generación. Fue la súbita y asombrosa comprensión de que había transformado mi dolor más profundo en una lección de resistencia. Para otros, mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Ahora le pertenecía a ella y a todos los demás que tendrían el valor de luchar por lo correcto sin importar el precio. La escena final de mi historia no se desarrolló en una sala de audiencias o en una oficina. No había más enemigos que combatir, no más mentiras que desenredar. Se desarrolló en el cielo en Marco, y yo estábamos sentados en un pequeño avión de entrenamiento biplaza, un Diamond A40, suspendido sobre la vasta extensión azul sobre Colorado. Él estaba en los controles, pero este vuelo era para mí. El viento azotaba a través de la cabina abierta, llevando el aroma de pinos de las montañas rocosas. Ya no era un fantasma en una fiesta, ni víctima de un engaño cruel. Era piloto, maestra, sobreviviente. Miré hacia el horizonte interminable, hacia un mundo pintado en tonos de azul y dorado. Allá abajo en el suelo, las batallas caóticas y complicadas de la gente rugían. Pero aquí arriba, solo había paz, claridad, libertad, una sonrisa genuina, la primera sonrisa verdaderamente sin esfuerzo que había mostrado en años, se extendió por mi rostro. Era una sonrisa de pura alegría sin adulterar, de paz ganada y un futuro recuperado. Intentaron robar mi legado, intentaron definirme a través de sus mentiras y escribir mi vida con sus engaños. Pensaron que un legado era algo que está en papel, un número en una cuenta bancaria, pero estaban equivocados. Nunca entendieron dónde encontrar mi verdadero yo. Nunca pensaron en mirar hacia arriba a mí. Verdadero legado nunca estuvo en el suelo. Estaba escrito aquí arriba, en las estelas de condensación de los jets, en el lenguaje silencioso del vuelo sobre el vasto cielo abierto. Ese día, sobre las montañas rocosas, finalmente entendí que mi historia no trataba sobre la familia que había perdido, sino sobre la que encontré en la integridad de mis amigos y en el espíritu resiliente de personas como ustedes que escuchan y entienden. A muchos de nosotros luchamos nuestras propias batallas silenciosas, nuestras propias historias que necesitan ser contadas. Si mi viaje reflejó una parte de la tuya, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si crees en el poder de superar las adversidades, suscríbete a nuestro canal para más historias que nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos.